En este capítulo, la legendaria NASA, la agencia espacial estadounidense. Desde su creación hasta sus míticas empresas en el espacio. Una rápida panorámica por la historia del más famoso organismo espacial estadounidense, símbolo de la conquista de la Luna, de los vuelos actuales del transbordador y de la futura Estación Espacial Internacional. El capítulo de hoy está dedicado al organismo espacial estadounidense, la NASA, que he tenido la ocasión de conocer muy de cerca. Veremos cómo nació en el lejano 1915 y cómo se desarrolló, y naturalmente también reviviremos los grandes momentos de la época de oro. El camino que llevó al hombre a caminar sobre la Luna o a volar en el transbordador fue largo y estuvo lleno de obstáculos. Pero fue posible gracias a una regla muy valiosa y fundamental, sin la cual no se puede obtener el éxito. Seleccionar a las personas según su capacidad y sus méritos. Una regla sencilla, pero lo sabemos perfectamente, poco aplicada. Su primer nombre fue NACA, Comisión del Consejo Nacional para la Aviación, una agencia creada por el presidente Woodrow Wilson en 1915. Su objetivo, convertir a Estados Unidos en líder en el campo de la aeronáutica. En menos de 30 años, los ingenieros que habían empezado estudiando los problemas de aviones como este, se encontraron proyectando aeroplanos destinados a misiones en el cosmos a millones de kilómetros de la Tierra. En los años 50, la NACA se dotó de modernos túneles aerodinámicos. Comenzaba sus investigaciones en el campo de los misiles y de los satélites. El 7 de octubre de 1957, Estados Unidos y el resto del mundo fueron saludados por la señal del Sputnik 1. La Unión Soviética había puesto en órbita el primer satélite artificial. A principios del año siguiente se puso en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer, y se descubrió una densa franja de radiaciones que rodeaba nuestro planeta. Pocos podían imaginar en aquellos tiempos que saldríamos de la delgada atmósfera que rodea nuestro planeta y que las ondas automáticas alcanzarían los confines del sistema solar. El proyecto Mercury, el primer proyecto para el vuelo humano en el espacio, se inauguró una semana después de la fundación de la NASA, el 1 de octubre de 1958. Se eligió a 7 pilotos de pruebas para convertirse en astronautas: Donald Slayton, Alan Shepard, Walter Schirra, Virgil Grissom, John Glenn, Gordon Cooper y Scott Carpenter. Los 7 candidatos fueron sometidos durante meses y meses a cuidadosos análisis y entrenamientos. Mientras los astronautas se preparaban, se lanzaron varios monos para probar las nuevas cápsulas Mercury. Entre tanto, el lanzamiento de satélites automáticos era cada vez más frecuente. Los satélites meteorológicos, como el TIROS, empezaron a formar parte de nuestra vida cotidiana y mejoraron la capacidad de predecir el tiempo. El 12 de agosto de 1960, el presidente Eisenhower participó en el primer experimento de transmisión con un satélite de telecomunicaciones, el ECO 1. Los satélites de telecomunicaciones iniciaron una nueva industria, y por primera vez con el Telstar 1 fue posible una transmisión de televisión intercontinental en directo. El satélite Relé, proyectado para transmitir señales de televisión y telefónicas y datos a alta velocidad. El satélite que permitió la transmisión de las Olimpiadas de Tokio a todo el mundo. El Early Bird 1, seguidos todos ellos por otros muchos. El 5 de mayo de 1961, el astronauta Alan Shepard realizó el primer vuelo suborbital. El proyecto Mercury estaba en marcha. Poco después del amerizaje de la cápsula Freedom 7, el presidente Kennedy dio a la NASA un nuevo y ambicioso objetivo. Hemos decidido ir a la Luna en este decenio, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque este objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras capacidades y energías. Porque este es nuestro desafío. Un desafío que creemos poder superar y vencer. Recuerdo que, hablando con técnicos de la NASA, me dijeron que cuando oyeron la frase de Kennedy que hablaba de ir a la Luna en los próximos 10 años, se miraron perplejos porque en realidad nadie sabía exactamente cómo hacerlo.
Desde luego había proyectos, ideas, desarrollos tecnológicos, pero entre el dicho y el hecho había de por medio un buen trecho. Había casi 400.000 kilómetros de vacío y sobre todo el problema de hacer volver la nave espacial desde la Luna para que los astronautas regresaran sanos y salvos a la Tierra. Fueron unos años de gran fervor, de gran movilización científica y tecnológica sobre todo, y además organizativa. De hecho, alguien me dijo que lo más arduo, lo más extraordinario de la conquista de la Luna fue precisamente la capacidad organizativa para hacer trabajar en perfecta sincronía a decenas, a cientos de miles de personas en distintos lugares y tiempos para llegar después a concentrar todo en ese pequeño vehículo de desembarco que descendió en unos pocos metros cuadrados. Revivamos esa aventura. Fueron necesarios más de 8 años para proyectar, construir, probar y preparar astronautas, cohetes y cápsulas para el primer alunizaje en nuestro satélite natural. Imágenes espectaculares sobre estos preparativos. El gigantesco cohete Saturno V se ensambló en el Kennedy Space Center, en Florida. Todo lo relacionado con el Saturno V era enorme. El cohete, el edificio en el que había sido construido y el sistema de cadena para transportarlo hasta la rampa de lanzamiento. El Saturno V, totalmente cargado, tenía una altura superior a los 110 metros. Sus motores principales generaban 160 millones de caballos y las bombas inyectaban el combustible en los motores con la fuerza de 30 locomotoras diésel. Cuando el Saturno V se elevó de la rampa 39 para su vuelo inaugural, pesaba más de 2.800 toneladas. El ritmo se aceleraba. Empezando por el Apolo 8, cada Saturno ponía en órbita una tripulación de 3 astronautas. 2 días antes de la Navidad de 1968, los astronautas Lowell, Borman y Anders se convirtieron en los primeros seres humanos que abandonaron el campo gravitatorio terrestre para adentrarse en el de otro cuerpo del sistema solar, la Luna. Todo funcionó a la perfección y los puntos de alunizaje eran idóneos. Nuestra Tierra parecía pequeña y frágil en la inmensidad del espacio. Con esta imagen de la Tierra vista desde la Luna, nuestros sentimientos hacia el planeta cambiaron radicalmente. Las limitaciones del medio terrestre y de sus recursos se hicieron patentes como nunca. En los 2 vuelos siguientes, el 9 y el 10, prosiguieron los entrenamientos para el primer alunizaje. Todo estaba preparado. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins realizaron el histórico viaje. Próxima parada, el Mar de la Tranquilidad. You're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. En Estados Unidos y en el mundo entero, los astronautas del Apolo 11 fueron recibidos como héroes. Pero existe otra aventura menos heroica y menos espectacular de la que la NASA se ha estado ocupando durante todos estos años. Se trata de la auténtica conquista del espacio a través de las ondas que han permitido visitar el sistema solar a lo largo y a lo ancho y adquirir conocimientos extraordinarios. Los datos recogidos y las imágenes fotográficas obtenidas por estos vehículos automáticos han revolucionado nuestros conocimientos sobre el universo y no solo sobre nuestro sistema solar. No había astronautas a bordo, no existía la emoción, ni el miedo, ni la incógnita de esos viajes llenos de peligros. Pero a bordo había unos instrumentos tan sofisticados que nos han permitido, con muchos menos riesgos y sobre todo con mucho menos dinero, llegar mucho más lejos y saber mucho más. Veamos. Antes, durante y después del proyecto Apolo, el programa de vuelos automáticos de la NASA permitió a los científicos comprender mejor la historia del sistema solar. Desde los primeros Explorer hasta la astronomía de los infrarrojos, 7 sondas Mariner volaron hacia Marte, Venus y Mercurio y transmitieron un caudal de datos y de imágenes.
10 sondas Pioneer cumplieron empresas parecidas, incluso un vuelo sobre Júpiter y el lanzamiento de una sonda hija en la atmósfera de Venus. El Pioneer 10 fue el primer objeto construido por el hombre que abandonó el sistema solar. Física de la atmósfera, astronomía, meteorología, geodesia... Estas son solo algunas de las decenas de disciplinas científicas estudiadas durante años por decenas de satélites de la clase Explorer. Cientos de cohetes han estudiado la atmósfera terrestre desde una altura superior a la que pueden alcanzar los globos, pero inferior a aquella en la que los satélites empiezan a ser más eficaces. Se han lanzado satélites para el estudio de la biología con el objeto de responder a preguntas tan sencillas como las siguientes. En ausencia de gravedad, ¿las células continúan dividiéndose? ¿De qué forma condiciona la ingravidez el crecimiento de las plantas? ¿La ingravidez y las radiaciones pueden representar serias amenazas para una larga permanencia del hombre en el cosmos? Seres vivos, desde plantas hasta primates, han sido puestos en órbita en satélites para realizar nuevos estudios biológicos. Además, también estaban los OGO, Orbital Geophysical Observatory, que se abrían como gigantescas libélulas, y los OSO, Orbital Solar Observatory, que estudiaban el Sol y su influencia en la Tierra. En los últimos decenios, los observatorios astronómicos orbitales de la NASA, como el Space Telescope, han cambiado radicalmente nuestra visión del universo. Ahora sabemos que el universo es dinámico y que está poblado por cuásares, agujeros negros y otros extraordinarios objetos, por fuerzas catastróficas que causan la muerte y el nacimiento de las estrellas, y por miles de millones de galaxias que giran en la inmensidad de los espacios cósmicos. La NASA ha observado la Tierra desde el espacio con los satélites de la serie Landsat. Cosechas, bosques, contaminación, todo puede ser fotografiado detalladamente para ayudarnos a gestionar con más cuidado los recursos terrestres. Pero las ondas también han buscado nuevas respuestas para viejas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay en los confines del sistema solar? ¿Qué ocultan las misteriosas lunas de Júpiter? ¿O tal vez existe vida en Marte? Ya están empezando a llegar algunas respuestas. El programa Viking realizó un sistemático estudio del planeta Marte. 2 sondas lanzadas por separado, compuestas por un módulo orbital y un módulo de aterrizaje, cubrieron 420 millones de millas hasta llegar al misterioso planeta rojo. Los módulos de aterrizaje, con su brazo mecánico, llevaron a cabo un test biológico del suelo en busca de vida. Se transmitieron regularmente datos sobre la meteorología marciana y la actividad sísmica. Las cámaras de la nave enviaron miles de imágenes del planeta. Las fotografías en color muestran desiertos sembrados de piedras y cubiertos por un fino polvo rojizo. También hemos tenido la suerte de fotografiar las 2 lunas de Marte, Phobos y Deimos. El éxito de la misión Viking ha sido comparado con el del proyecto Apolo. 2 de las sondas Voyager llevaban a bordo un disco con sonidos e imágenes de la Tierra en previsión de un encuentro con un vecino espacial desconocido. Su viaje interplanetario se había proyectado para llevar las 2 sondas hasta más allá de Júpiter, hacia Saturno, y finalmente una de las 2 Voyager habría continuado hasta Urano y Neptuno. Las cámaras de la Voyager filmaron los intrincados dibujos de las nubes de Júpiter y avistaron impresionantes rayos en su atmósfera. Las señales tardaban unos 40 minutos en llegar a la Tierra. Por este motivo, el vehículo espacial debía ser totalmente automático. La Voyager 1 llegó hasta Saturno, pero la Voyager 2 continuó hasta Urano y después hasta Neptuno, a donde llegó en agosto de 1989. Actualmente esta sonda todavía está en funcionamiento y se halla en los confines del sistema solar. Pero entre tanto, han partido otras sondas. La Galileo orbita desde 1995 alrededor de Júpiter, el planeta gigante. Después de haber liberado una sonda hija en su atmósfera para estudiar su dinámica, la Galileo fotografió con gran precisión las lunas de Júpiter. Europa e Io especialmente nos han deparado extraordinarias sorpresas. La superficie de Europa parece un océano helado que quizás en sus profundidades oculte agua en estado líquido, y como sabemos, donde hay agua puede haber vida. También Io, la luna más volcánica del sistema solar, fue fotografiada de cerca. Esta es su superficie agujereada por volcanes, géiseres e inmensas coladas. Y un hecho sorprendente: la sonda Galileo también consiguió descubrir la estructura interna de la turbulenta luna. Un enorme núcleo de hierro, casi la mitad de su diámetro, se encuentra en el centro del satélite.
Encima, una capa de rocas continuamente fundidas por las mareas gravitacionales provocadas por otras dos lunas, Europa y Ganímedes. Estas mareas son la causa del extraordinario vulcanismo. Pero la NASA, y esto no es tan conocido, no solo se ha ocupado del espacio lejano, sino también del cercano, es decir, junto a la astronáutica, de la aeronáutica, que además es vital para un país que quiere ser líder no solo en el campo de la exploración, sino también en las nuevas tendencias de desarrollo del vuelo aéreo. Veamos. Durante años, el único y constante objetivo de la NASA ha sido la investigación aeronáutica, que se ha desarrollado con el paso del tiempo y que se ha interesado por cualquier objeto volante en el aire y en el espacio, convirtiendo a Estados Unidos en el país líder a nivel mundial en los estudios aeronáuticos. Los principales objetivos de su programa son la construcción de aeroplanos más veloces y eficientes, la mejora sistemática de los componentes de los motores y la reducción del peso, utilizando materiales mucho más resistentes. La aeronáutica es el sector más desarrollado de la industria exportadora de Estados Unidos, junto a los programas de desarrollo de la NASA. Existen unos 200.000 aviones en Estados Unidos y los investigadores están intentando aportar mejoras para ellos, estudiando más profundamente los choques aéreos a alta velocidad. En los primeros viajes del hombre al espacio se utilizaban paracaídas para devolver a los astronautas a la Tierra. Este método se abandonó, pero dio origen a un nuevo e interesante deporte. Se han realizado muchos experimentos sobre el aterrizaje y el despegue de los aviones. Se ha hallado un método más rápido y cómodo que consiste en una combinación entre el sistema de los aviones y el de los helicópteros. Se trata de una ala oblicua que reduce el rozamiento con el aire, cortándolo con el fuselaje. Por otra parte, los expertos han tratado de mejorar las hélices de los aviones, dando más potencia a las turbinas que se encuentran entre las mayores del mundo. A partir de las investigaciones aeronáuticas de la NASA, se ha desarrollado un programa completo sobre el espacio. El primer ejemplo fue el experimento de elevación de objetos volantes que se inició a comienzos de los años 60. La combinación de las pruebas efectuadas en los túneles aerodinámicos y las realizadas en vuelo real condujo al desarrollo del proyecto del transbordador reutilizable. Cuando el proyecto y los análisis en los túneles aerodinámicos se completaron, empezó una serie de pruebas de aterrizaje. Los análisis confirmaron que el transbordador podía aterrizar perfectamente como un gigantesco aeroplano. Tras años de investigación, esta es la prueba final. El primer vuelo en el espacio del transbordador Columbia con los astronautas en el control. El Columbia obtuvo óptimos resultados y sobre todo demostró que el transporte en el espacio con el transbordador era posible.
Para acabar, un pequeño episodio. Cuando, después de la conquista de la Luna, regresé a Estados Unidos para ver a algunos expertos de la NASA y les pregunté qué novedades tenían, me dijeron que se había despedido a mucha gente. ¿Por qué? Porque ya se había llegado a la Luna. El programa había tenido éxito y dándoles amablemente las gracias les despidieron. No debían pesar inútilmente en el presupuesto de la administración, que debía mantenerse saneada para nuevos proyectos. Lo mismo que aquí. Valiosa y fundamental, sin la cual no se puede obtener el éxito. Seleccionar a las personas según su capacidad y sus méritos. Una regla sencilla, pero lo sabemos perfectamente, poco aplicada. Su primer nombre fue NACA, Comisión del Consejo Nacional para la Aviación, una agencia creada por el presidente Woodrow Wilson en 1915. Su objetivo, convertir a Estados Unidos en líder en el campo de la aeronáutica. El capítulo de hoy está dedicado al organismo espacial estadounidense, la NASA, que he tenido la ocasión de conocer muy de cerca. Veremos cómo nació en el lejano 1915 y cómo se desarrolló, y naturalmente también reviviremos los grandes momentos de la época de oro. El camino que llevó al hombre a caminar sobre la Luna o a volar en el transbordador fue largo y estuvo lleno de obstáculos, pero fue posible gracias a una regla muy... En este capítulo, la legendaria NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, desde su creación hasta sus míticas empresas en el espacio. Una rápida panorámica por la historia del más famoso organismo espacial estadounidense, símbolo de la conquista de la Luna, de los vuelos actuales del transbordador y de la futura Estación Espacial Internacional. En menos de 30 años, los ingenieros que habían empezado estudiando los problemas de aviones como este se encontraron proyectando aeroplanos destinados a misiones en el cosmos a millones de kilómetros de la Tierra. En los años 50, la NACA se dotó de modernos túneles aerodinámicos. Comenzaba sus investigaciones en el campo de los misiles y de los satélites. El 7 de octubre de 1957, Estados Unidos y el resto del mundo fueron saludados por la señal del Sputnik 1. La Unión Soviética